Hermanos, quiero invitarles a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 4. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1, Efesios capítulo 4. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Voy a leer nuevamente el verso 4 al verso 6. Dice: hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Que el Señor bendiga, hermano, la lectura de su palabra en nuestras almas en este día. Es con gran gozo que hoy, hermanos, nos acercamos a la palabra de Dios para continuar estudiando, profundizando, hermanos, en nuestro entendimiento acerca de la naturaleza misma de la iglesia de Cristo, de qué es la iglesia, en qué consiste, hermano, la iglesia, cuál es su naturaleza, cuál es su ADN. Estas son preguntas, hermanos, que abren una ventana a través de las cuales nosotros podemos mirar el corazón mismo de esta institución divina que Dios, valga la redundancia, instituyó para la gloria de su nombre, hermanos, y el bien de los cristianos de este lado de la eternidad. Yo creo que no podemos enfatizar suficiente este aspecto de nuestro estudio bíblico, que es la naturaleza de la iglesia, que es la iglesia como tal. Y esto, hermano, porque como hemos dicho en cada estudio bíblico, una de las razones por las cuales es importante, es imperativo que tú puedas comprender qué es la iglesia en sí. La razón por la cual es imperativo que podamos tener un entendimiento bíblico de la iglesia es que eso nos va a permitir hacer miembros saludables. Miembros saludables de una iglesia. Vamos a poder funcionar, hermanos, de una manera bíblica, de una manera, hermanos, apropiada, saludable, tanto para la comunidad de fe como para mi propia vida. Pero también, hermanos, hay otras razones por las cuales es importante entender qué es la iglesia, en qué consiste. Y hemos mencionado algunas durante esta serie, hermanos, y yo quiero preguntarte, ¿por qué otra razón tú crees que es importante para nosotros saber qué es la iglesia, cómo luce la iglesia, cuál es su naturaleza? O lo voy a decir lo voy a preguntar de esta otra manera. ¿Por qué es importante conocer cuáles son las características bíblicas de una iglesia? ¿Por qué usted cree que eso es importante? Porque hay falsas doctrinas y hay falsas iglesias, muy bien. ¿Por qué más usted cree que es importante saber cuáles son estas características bíblicas que describen a una iglesia saludable? ¿Cómo? Es una comunidad y no es cualquier comunidad. Hay esas características distinguen a la iglesia como comunidad de todas las demás comunidades que hay en el mundo. Vamos a seguir un poquito más. ¿Por qué es importante? Cuando la gente piensa en la iglesia, cuando las personas que no son cristianos piensan en la iglesia, ¿en qué usted cree que piensan?
Puede variar, pero la mayoría de la gente dice que somos religiosos. Un grupo religioso, muy bien. ¿Alguien más? Cuando la gente, por ejemplo, que no son cristianos, piensan en una iglesia, piensan la iglesia es un lugar donde los religiosos van. Y por eso muchas veces decimos, y muchos dicen, ellos van a la iglesia o vienen de la iglesia, porque ven la iglesia como un lugar donde las personas van. Otros quizás tienen diferentes conceptos acerca de la iglesia. La iglesia para muchos es un lugar donde vamos para recibir cierto tipo de terapia que me ayude a lidiar con las dificultades de mi día a día. O sea, hay muchos conceptos acerca de lo que es la iglesia, amados hermanos, y la mayoría de ellos están en contraposición a lo que la Escritura dice acerca de la verdadera naturaleza de la iglesia. Hermanos, una razón por la cual es importante conocer cuáles son las características de una iglesia bíblica es porque tú y yo queremos ser parte de una iglesia bíblica. Tú y yo queremos ser parte de una iglesia que esté fundada, que funcione de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Tú y yo queremos ser parte de una iglesia que se ajuste al modelo bíblico que Dios diseñó en la Escritura para que sus hijos vivamos según ese modelo. Siempre me gusta poner este ejemplo, y lo he puesto muchas veces en nuestra iglesia. Vamos a decir que usted tiene ahora una persona tiene problema de corazón. Vamos a decir que usted tiene problema de corazón y necesita ir al doctor. Su doctor primario le dijo, oye, tienes que ir a buscar un especialista porque tiene problemas de corazón. Y tú me comentas a mí, oye, tengo que buscar un especialista, no conoces de ningún especialista del corazón que sea bueno. Y yo te digo, estás hablando con la persona correcta. Yo te puedo ayudar con ese problema, porque yo sé un poco de medicina. ¿Cómo tú responderías? ¿Tú pondrías la salud de tu corazón en mis manos? ¿Por qué? ¿Por qué tú no lo harías? Porque no estoy capacitado para tratar con los problemas del corazón. No soy doctor. ¿Ven? Lo mismo pasa con la iglesia. Yo quiero ser parte de una iglesia que cumpla con los requerimientos bíblicos del cuerpo de Cristo. También es importante, amados hermanos, siguiendo esa misma línea de pensamiento, es importante conocer las características de una iglesia bíblica, porque, amados hermanos, tu alma es importante. Tu alma es importante. Si tú quieres ser parte de una iglesia, de una comunidad, donde tú tienes la tranquilidad de saber que domingo tras domingo, semana tras semana, tú vas a ser alimentado fielmente de la palabra de Dios. Pero aparte de eso, van a haber hermanos alrededor tuyo que van a caminar contigo día tras día, alimentándote, sosteniéndote, caminando junto contigo a la luz de la palabra de Dios. Esa es la iglesia que nosotros queremos ser. Ahora, nosotros hemos visto, hermano, a la luz de la Biblia, que hay varias características esenciales de una iglesia bíblica. Y a manera de introducción a lo que vamos a ver esta noche, yo quiero mencionarlas rápidamente, pero quiero darle la oportunidad a ustedes, a ver si ustedes se recuerdan. ¿Cuál es la característica más importante de una iglesia? Hermano, algo que usted y yo debemos de buscar. Tiene que ser gobernado por la Biblia, ¿no? Tiene que ser gobernado por la Biblia. Muy bien. Y con eso, hermano, recuerde que, no sé cuántos ustedes recuerdan que la primera que nosotros vimos fue una iglesia bíblica, es una iglesia cristocéntrica. ¿Qué es lo que es una iglesia cristocéntrica? Una iglesia donde Cristo es, ¿qué cosa? El centro de esa iglesia. Que Cristo es el centro del servicio de la iglesia. Cristo es el centro del tema de la predicación de la iglesia. Que los hermanos, los miembros de esa iglesia, viven, hermanos, sus vidas alrededor de Cristo y de su gloria. Ahora, una iglesia cristocéntrica, hermano, es una iglesia que por definición es una iglesia que vive fundamentada en la palabra de Cristo. Entonces, cuando nosotros decimos Cristo nos gobierna, hermano, es una manera de decir que nosotros somos gobernados, ¿por qué? Por la palabra de Cristo. Ahora bien, hermanos, una iglesia
una iglesia bíblica, una iglesia verdadera, es una iglesia, es una comunidad cristocéntrica, pero también es una comunidad que funciona por la obra del Espíritu Santo. Hermanos, y déjenme decirle, yo no puedo enfatizar suficiente este aspecto también. Es que cada uno de ellos es muy importante. Porque, amados hermanos, esta verdad de que la iglesia funciona por la obra del Espíritu Santo es una verdad que trae consuelo a nuestras almas y trae alivio. Porque el crecimiento de la iglesia, la salvación de las almas perdidas no está en las manos de la iglesia. Es la obra, es el resultado de la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien salva a pecadores por medio de la predicación de la iglesia. Es el Espíritu Santo quien transforma a los creyentes por medio de la predicación de la palabra. Es el Espíritu Santo quien nos consuela, quien nos anima por medio de la palabra de Cristo. Es el Espíritu Santo quien abre nuestros ojos para que podamos entender la palabra de Cristo. Es el Espíritu Santo, amados hermanos, que nos ayuda a orar conforme a la palabra. Aparte, si bien es cierto que aparte de Cristo no hay una iglesia, no puede haber una iglesia verdadera, también es cierto que una iglesia no puede funcionar a menos que el Espíritu Santo obre activamente en los miembros de esa iglesia. Y esta es una verdad que tú y yo debemos buscar en nuestra vida cada día, hermano. Porque una vez más, al mencionar cada una de estas características, nosotros podemos tender a pensar en esto. Bueno, esa es una característica de la iglesia. Pero cuando hablamos de las características de la iglesia, estamos hablando de las características que deben distinguir tu propia vida. Porque tú eres la iglesia. Los creyentes debemos ser cristocéntricos. Los creyentes debemos funcionar guiados, hermano, por la obra del Espíritu Santo. No debemos funcionar ni operar en nuestras vidas gobernados por nuestras emociones, sino gobernados por el Espíritu de Cristo a través de su palabra. Y aprendimos también que la iglesia es una comunidad de creyentes que busca ¿qué cosa? La gloria de Dios. Que busca la gloria de Dios. Y eso se ve no solamente en los servicios, sino eso se ve en la manera en que nosotros vivimos nuestras vidas. Eso se ve, hermano, a nivel congregacional cada domingo. Pero también se ve, hermano, en el día a día de nuestra vida, la manera en que trabajamos, la manera en que nos relacionamos con otras personas, la manera en que hacemos familia, en la manera en que administramos nuestros bienes materiales. Todo lo que hacemos, lo debemos a una iglesia verdadera. Todo lo que hace, lo hace para la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado en su vida. Y esta es una distinción básica, elemental, entre un no creyente y un creyente. Esta es una distinción básica entre una comunidad regular de personas y la iglesia como comunidad de fe. ¿Por qué digo esto? Porque lo que mueve a un inconverso a tomar decisiones, ¿qué cosa es, hermano? ¿Cuál es el factor determinante de una persona que no tiene a Cristo cuando va a tomar decisiones? Su propia satisfacción. Si es algo que yo quiero hacer, si yo lo quiero hacer, si yo lo quiero hacer, no importa lo que tenga que hacer, a lo que tenga que pasarle por arriba, yo lo voy a hacer porque es algo que yo quiero. Y usted sabe cómo se expresa eso, hermano, la manera más sutil. Hay una manera muy, muy sutil que la persona expresa esta manera de ser. Y es que dice, por ejemplo, me voy a comprar ese carro, como un ejemplo, o me voy a comprar esa casa, o me voy a comprar ese vestido, o me voy a comprar ese pastel, y al final le ponemos, estoy un poco apretado económicamente, pero al final yo me lo merezco. ¿Ustedes no han escuchado personas decir eso? Bueno, yo me lo merezco. El factor determinante es lo que satisfacer tus deseos. No importa lo que tú tengas que hacer, no importa lo que tú tengas que pasarle por arriba, lo importante es que tú cumplas tu deseo. Lo importante es que tú sigas tu propio corazón. Sin embargo, el creyente, ante cualquier decisión que uno va a tomar, la pregunta determinante, hermano, es esta.
cómo esta decisión que yo voy a tomar trae gloria al nombre de Jesús. Le voy a poner un ejemplo. Porque una vez más, este es el tipo de iglesia que nosotros queremos ser. Porque es una iglesia bíblica, sus miembros buscan más que todo la gloria de Dios. Yo voy a poner un ejemplo del día a día. Voy a poner un ejemplo del servicio, voy a poner un ejemplo del día a día. El ejemplo del servicio, hermano, porque nosotros buscamos la gloria de Dios en todas las cosas, cada elemento de nuestro servicio debe estar basado ¿dónde? En la palabra de Cristo. Nosotros no debemos ofrecer nada al Señor que no esté, que Dios no haya pedido explícitamente en su palabra. Le voy a poner un ejemplo. Si usted, vamos a suponer que es el cumpleaños suyo, vamos a suponer que es el cumpleaños de Gaby, y Manuel le pregunta, mi amor, ¿qué quieres que te regale? Y Gaby le pregunta, le dice, ay mi amor, yo quiero que tú me lleves a conocer Italia, por ejemplo. Y Manuel le dice, no es mala idea, pero mira, mejor vamos a ir a Nebraska, porque Nebraska también es un buen lugar, vamos para Nebraska. ¿Qué usted ve ahí, hermano? ¿De dónde sacó Nebraska de Italia? Sí, y lo otro es que era lo que quiere ir a dónde es. A Nebraska, pero él le dice a lo mejor, ¿dónde quiere que vaya? Vamos a Italia. No, Italia no, vamos mejor a Nebraska, porque lo que él quiere ir a donde, él no tiene ningún interés en ir a Italia, lo que quiere ir a conocer Nebraska. A lo mejor le alcanza nomás para Nebraska y no para Italia. Bueno, puse un ejemplo muy extremo, vamos a decir. O para que él preguntó dónde quería ir. Sí, vamos a decir, puse un ejemplo muy extremo, vamos a decir que ella dice, quiero conocer Wisconsin. Y ella le dice, no, Wisconsin no sé, ese lugar no es muy bueno. Vámonos mejor para Nebraska, vámonos para Chicago o para Nueva York. O sea, realmente, él tiene la intención de decir, ok, ¿para dónde tú quieres ir? ¿Qué quieres que yo te dé? ¿Qué regalo tú quieres? Y ella expresa su regalo, que es lo que ella quiere de regalo, pero él le da, no lo que ella quiere, no lo que ella pide, sino lo que él quiere, lo que quiere hacer. Y muchas veces nosotros somos iguales con Dios, porque Dios nos ha expresado en su palabra lo que Él quiere que nosotros le ofrezcamos cuando nos reunimos. Nosotros entonces venimos y ofrecemos cosas que Dios nos ha pedido, y cuando yo lo ofrezco, yo realmente lo que estoy buscando es sentirme bien yo, o hacer sentir bien a las demás personas, pero no estoy buscando qué cosa, la gloria de Dios. ¿Sí me pueden entender, hermano? Por eso es deber de cada miembro de la iglesia evaluar el servicio, cada servicio que se hace a la luz de la palabra de Dios. Y a nivel individual, hermano, cuando nosotros estamos en el día a día, estamos resolviendo conflictos con otras personas, muchas veces nuestras emociones nos dominan y nosotros queremos responder de una manera que no es la más adecuada. Y sin embargo me va a hacer sentir bien a mí responder de esa manera. Sin embargo, yo debo preguntarme, ¿cómo yo responder de esta manera o cómo yo tratar a esta persona de esta manera trae gloria al nombre de Jesús? Por ejemplo, siempre me gusta poner ejemplo de la familia. Vamos a decir que, vamos a poner un ejemplo de ninguno de ustedes. Vamos a decir que Pedro y María tienen un conflicto en la casa y se fueron al trabajo enojados. Y sabes cuando tú estás enojado, empieza se llaman por teléfono, se mandan mensajes de texto y lo que se tiran es bomba para allá y bomba para acá, bomba para allá. Y ahí es donde uno tiene que parar y preguntarse, ¿cómo yo hablarle de esta manera a mi esposa o a mi esposo glorifica el nombre de Dios? Me hace sentir bien a mí, porque me hace sentirme vindicado, estoy dándole rienda suelta a mis emociones. Pero ¿cómo esto glorifica el nombre de Dios? También, hermanos, nosotros aprendimos que la iglesia es una comunidad que es factual, que está unida y funciona, hermanos, basado en la relación que tenemos con Dios
es una relación que está basada en los pactos que Dios ha hecho con nosotros, con la iglesia, y la relación que tenemos unos con otros es basado también en los pactos que Dios ha hecho con nosotros. Y eso tiene implicaciones en la manera en que nosotros vivimos como iglesia. Hoy vamos a aprender un aspecto nuevo de la vida de la iglesia. Y hermano, la iglesia bíblica es, hermano, además de todo lo que hemos visto, la iglesia bíblica es una comunidad confesional. La iglesia bíblica es una comunidad confesional. Y yo quiero que tú mires, hermano, los versículos que acabamos de leer, cómo el apóstol Pablo, de una manera implícita, menciona ya algunos de los aspectos que nosotros hemos visto. En el versículo 4, dice, el versículo 1, perdón, dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. En otras palabras, él está diciendo: yo les ruego a ustedes que ustedes vivan de una manera que es digna del Evangelio, que traigan, que honren a Dios viviendo la luz del Evangelio. ¿Y cómo lo hacemos? Dice Pablo: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si usted lee eso con detenimiento, hermanos, usted se va a dar cuenta que los versículos 2 y versículo 3 describen un estilo de vida pactual. Lo voy a repetir, los versículos 2 y 3 describen un estilo de vida pactual, que fue lo que vimos la semana pasada. Cuando yo, hermano, la razón por la cual yo debo de vivir con humildad entre mis hermanos, vivir con mansedumbre, tener paciencia y soportarnos unos a otros, la razón por la cual debemos de esforzarnos por preservar la unidad de la iglesia, es porque la iglesia precisamente es una comunidad de pacto. Nos une un pacto que hemos hecho, ¿verdad?, los unos con los otros delante de Dios, un pacto de comunión basado en el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Y él sigue hablando, hermano, y en el verso 4, él dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Vamos a parar por un momento aquí, hermanos. Cuando nosotros decimos que la iglesia es una comunidad, hermano, confesional, estamos diciendo, hermano, que la iglesia es una comunidad de personas que está unida por, hermano, por una confesión de fe común, por una declaración de fe común. Y esto lo vemos, hermanos, en los versículos 4 y 5. Lo que Pablo está describiendo aquí, hermanos, es precisamente que la iglesia, hermano, dice: hay un solo cuerpo. Cuando dice hay un solo cuerpo, ¿de qué está hablando, hermano? No solamente de que hay una sola iglesia, sino que está hablando implícitamente, hermano, de la unidad que hay en la iglesia. Y esta unidad que hay en la iglesia, hermano, descansa sobre la confesión de fe que la iglesia hace en el Señor Jesucristo. Ahora bien, amados hermanos, cuando nosotros hablamos a la luz de la Biblia acerca de la confesión de fe y que la iglesia es una comunidad confesional, es importante enfatizar que la iglesia al nivel más elemental es una comunidad confesional porque está compuesta por personas que han hecho una confesión de fe personal en Jesucristo. Y esto, hermano, es muy importante porque la única manera de que una persona pueda ser salvo y pueda ser admitido como miembro de la iglesia es, hermano, a través de una confesión de fe en Jesucristo. La vida cristiana, la vida eterna, la membresía en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios, comienza ¿con qué? Con una confesión de fe, con una declaración de fe. Cada vez que una persona es salva, cada vez que Dios salva a una persona, hermano, esa persona, por la gracia de Dios en su vida, confiesa que él cree que Jesucristo es, ¿qué cosa? El Señor. Y mira, amados hermanos, cómo esto se pone manifiesto en la Biblia. No solamente lo vemos
en estos versículos que están delante de nosotros. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. En el versículo 5 dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo, por todos y en todos. Ahora mira cómo este aspecto de la confesión personal también se pone de manifiesto, hermano, en otros textos de la Biblia. Yo creo que tú busques Hechos capítulo 8, versos 36 al 37. Hechos capítulo 8, versos 36 al 37. Hermano, que lo tenga. Verso 36 al 37. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Amén. Gracias, hermano. Fíjate cómo dice, quiero ir despacio en este texto, hermano. Mira cómo dice el pasaje. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice el verso 37, y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. ¿Qué es lo que está diciendo Felipe aquí, hermano? O sea, cuando el eunuco pregunta, mira, hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál fue la respuesta de Felipe? Si tú crees, bien puedes. Y hermanos, evidentemente, como hemos enseñado en otras ocasiones aquí en la iglesia, uno de los requisitos para bautizarse, ¿cuál es? Creer. Ahora, yo creo que tú mires, hermano, este aspecto confesional hermano, personal de un individuo a la hora cuando el Señor lo salva. Y yo creo que tú mires el hecho de que el versículo 37 dice, Felipe, si crees con todo tu corazón puedes. Respondió él y dijo, ¿qué dijo el hermano? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermano, ¿qué es lo que usted está leyendo ahí, hermano? Es su confesión de fe. Él creyó. Él creía. ¿Qué es lo que él creía, hermano? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, y de esto hablamos un poquito el domingo, hermano. Yo creo que tú pienses en el mensaje que transmite esta expresión: Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que creía? ¿Qué implican esas palabras? Bueno, hermano, estas palabras implican que el eunuco, a la luz de lo que leyó en Isaías, él creyó que Jesús es el ungido de Dios, el enviado por Dios para salvarnos. Eso es lo que, acuérdense que cuando hablamos de Jesucristo, el domingo, mencionábamos que Cristo es un título. Y Cristo significa, ¿qué cosa? Mesías, es la traducción griega del término hebreo Mesías, que significa enviado, ungido.
Cuando decimos Jesucristo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo estoy confesando que yo creo, que estoy convencido que ese Jesús del que la Biblia habla es verdaderamente el que Dios envió para salvarme. Y al yo confesar con mi boca que yo creo que Jesús, ese Jesús de la Biblia que caminó entre nosotros, es el enviado de Dios, yo estoy creyendo que Él es más que un maestro, que Él es más que un guía, que Él es más que un profeta. Él es el enviado por Dios para salvarme. En consecuencia, yo creo también que yo no me puedo salvar a mí mismo, que yo necesito un Salvador, y ese Salvador es Jesús. El capacitado por Dios, el ungido por Dios para llevarme de tinieblas a luz, del reino de las tinieblas, del dominio de Satanás, al reino de Dios. Pero también, amados hermanos, cuando Él dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, Él no solamente está diciendo, yo estoy convencido de que Él es el enviado por Dios para salvarme, y en consecuencia que yo necesito un Salvador. Él también está diciendo, yo creo que ese Jesús es verdaderamente Dios. Y usted se preguntará, pastor, ¿dónde usted lo ve? Bueno, cuando Él dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, Él está reconociendo que al ser el Hijo de Dios, tiene la misma naturaleza divina que el Padre. Jesús es el Hijo de Dios, y ese es un título que habla precisamente de la naturaleza divina de Cristo. Él es Dios entre los hombres. Y esa, hermano, es su confesión de fe. Ahora, yo creo que tú mires también, quiero que enfatizar esto. Dice la Biblia, hermano, que cuando Él dijo esto, dice que mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. El bautismo, hermano, no es solamente un símbolo de esta relación pactual que hay en la iglesia, sino que, amados hermanos, el bautismo también es una confesión de fe del creyente. Porque cuando yo me bautizo, hermano, yo estoy confesando públicamente que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que yo me he arrepentido de mis pecados, que he muerto con Cristo al pecado y que he resucitado con Él en una nueva vida. El bautismo en sí mismo es una confesión individual, personal, de fe. Y es por eso, amados hermanos, que la iglesia es una comunidad confesional, porque todos los que son parte de ella han hecho una confesión pública, personal, de fe en Jesucristo. No solamente con su boca, pero también a través del bautismo. Es por eso, amados hermanos, que a la luz de la Escritura, usted va a ver que siempre el creer y el bautizarse van de la mano. Porque ellos, hermano, constituyen esta confesión que es necesaria para la salvación. Con mi boca confieso que Cristo es el Señor, que me arrepiento de mis pecados, y el bautismo, hermano, es la confesión pública de que he nacido de nuevo en Cristo. Yo creo que tú mires conmigo por un momento, hermano, Marcos capítulo 16, verso 16. Y Romanos capítulo 10, versos 9 al 10. Vamos a ver primero Marcos 16, 16. Marcos 16, 16. ¿Quién no quiere leer, hermano? Vamos a leer desde el 15 al 16. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Amén. Gracias, hermano. Fíjate cómo dice Cristo, hermano. Esta es la versión de Marcos de la Gran Comisión. Dice, y Él le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será, ¿qué cosa? Salvo. Mira cómo
hermano, el Señor Jesucristo vincula el creer precisamente con el bautismo. No porque el bautismo es necesario para la salvación, sino más bien, amados hermanos, porque el bautismo constituye una confesión visible. No solamente verbal, sino una confesión visible, amados hermanos, de lo que yo creo acerca de Jesús. Y esto, hermano, es importante porque a la luz de toda la Biblia, nosotros vamos a ver que para ser salvo, para ser parte de la iglesia, es necesario ¿qué cosa? ¿Qué es necesario para ser salvo? A la luz de estos versículos y de lo que hemos aprendido. Cree. Una confesión de fe. Creer. Hermanos, y yo quiero que piensen conmigo por un momento en esto. El bautismo no salva. ¿Estamos todos de acuerdo en eso, verdad? El bautismo no salva. Sin embargo, todos los que son salvos se bautizan. Porque al bautizarse están confesando públicamente que Cristo es el Señor y que ellos han muerto con Cristo y han resucitado con Él en una nueva vida. Es por eso, amados hermanos, que nosotros siempre decimos, mire hermano, una de las cosas que nosotros, y los que han tomado la clase de bautismo y los que la están tomando pueden dar testimonio de esto, porque lo hemos dicho. Cada vez que alguien toma la clase de bautismo, pueden pasar una de tres cosas. ¿Cuáles son esas una de tres cosas? Puede pasar que la persona diga, yo estoy listo para bautizarme, y el pastor diga, yo creo que también está listo, después de escuchar su testimonio, yo creo que está listo, y se bautiza. Lo otro que puede pasar es que la persona diga, yo estoy listo para bautizarme, quiero bautizarme, pero después de escuchar el testimonio y hacer otras consideraciones, el pastor diga, yo creo que quizás es sabio que espere un tiempo más, precisamente porque el bautismo no salva, pero tiene un significado profundo. Y lo tercero que puede pasar es que la persona diga, pastor, que el pastor diga, yo creo que tú puedes ser bautizado, que estás listo para ser miembro de la iglesia, y que la persona diga, yo prefiero esperar. O sea, esas son una de tres cosas que pueden pasar. Y la razón por la cual menciono esto, hermano, es porque cuando nosotros vemos el bautismo como una confesión pública de fe, y vemos que en la Biblia siempre el creer está vinculado con el bautismo, estamos diciendo, hermanos, que el bautismo es una confesión visible de una realidad interna, de algo que pasó ya dentro de nosotros. Pero también, hermanos, el bautismo, una vez más, y yo quiero ser muy sabio en la manera que voy a decir esto, hermanos, toda persona, fíjense, cuando una persona te dice, yo creo en Cristo, yo creo en lo que la Biblia dice, pero rehúsa bautizarse, esa persona probablemente no ha conocido a Cristo. Si rehúsa bautizarse y dice, no, yo no me quiero bautizar, o yo no necesito bautizarme, probablemente esa persona no ha conocido a Cristo, porque todos los que creen se bautizan. Porque la confesión de fe, hermano, es necesaria. O sea, el bautismo no salva, porque salva es tu confesión de fe, pero el bautismo es una confesión ¿cómo? Pública de tu fe. ¿Sí estamos todos ahí, hermano? Y es por eso, hermano, que cuando usted se toma una persona que dice que es creyente, pero no se quiere bautizar, no lo presione. Ore. Ore para que conozca al Señor, ore para que Dios lo traiga la salvación. Porque cuando Dios te trae la salvación, el creyente, hermano, ¿qué va a hacer? Se va a bautizar. ¿Qué pasó con el eunuco? Él creyó y se bautizó. ¿Cuántos de ustedes han leído Hechos capítulo 2? Por cuestión de tiempo no lo vamos a leer hoy, pero Hechos capítulo 2 narra el primer sermón de Pedro. Cuando Pedro termina de predicar la palabra, los que lo oyeron le dijeron, dice que con corazón compungido le dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Y Pedro le respondió. Bueno, lo voy a leer porque no quiero parafrasearlo. Vamos a ir por un momento a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, ¿todos lo tienen, hermano?
Vamos a leer el versículo 37 y 38. Vamos a leer 37, 38 y vamos a leer también el verso 41. ¿Todos lo tienen, hermano? Primero, 37 y 38 y luego el 41. Dice, entonces cuando oyeron esto se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? 38. Pedro les dijo, arrepiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas. Gracias. Fíjate cómo dice este versículo. Mira el versículo 37. Entonces, al oír esto, compungido de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, yo creo que tú leas con detenimiento este pasaje. Cuando la palabra de Dios es predicada y el Espíritu Santo aplica su palabra al corazón del pecador, una de las cosas que ocurre, hermano, es que cuando el Espíritu Santo hace esta obra, hermano, el pecador toma conciencia, cobra conciencia de ¿qué? De su pecado y de la santidad de Dios. Y eso produce ¿qué cosa? Dolor en tu corazón. Porque tú te das cuenta que tú eres un pecador, que tu pecado ha ofendido la gloria de un Dios santo y eso produce dolor. Por eso dice el texto que ellos compungidos de corazón dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, que by the way, como dicen los americanos, cada vez que tú y yo escuchamos la palabra de Dios explicada y somos confrontados, hermano, esta es la pregunta que debe resonar en nuestra mente. Señor, ¿qué haremos? ¿Cómo podemos poner en práctica tu palabra? ¿Cómo podemos responder a esta verdad que hoy hemos aprendido? Y ellos le dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjate cómo Pedro pone aquí el arrepentimiento y el bautismo. ¿Por qué pone el arrepentimiento y el bautismo? Una vez más, me está diciendo que tienes que arrepentirte y tienes que ser bautizado para salvarte. La razón por la cual él vincula el arrepentimiento y el bautismo es porque el bautismo, una vez más, ¿qué cosa es? Una confesión pública ¿de qué? De fe. De una realidad que hay. Tú has creído que Cristo es el Señor, te has arrepentido de tu pecado y en consecuencia públicamente tú haces confesión de esa realidad. Por eso Pedro dice, arrepentidos y bautizados, y mira, y ser bautizados, y mira el versículo 41, entonces los que habían recibido su palabra, ¿qué hicieron? Fueron bautizados. Verso 41, hermano, nos enseña, cuando dice los que recibieron la palabra, evidentemente está hablando de los que creyeron la palabra. Ellos hicieron una confesión pública de su fe. Después, en ese sentido, que la comunidad, la iglesia es una comunidad confesional. ¿Por qué? Porque sus miembros, hermanos, son personas que han hecho una confesión de fe, no solamente con sus labios al confesar, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador de mi alma, pero también al confesar, se han confesado públicamente su unión con Cristo por la fe. Al nivel más elemental, la iglesia es una comunidad confesional. Pero también la iglesia es una comunidad confesional porque la iglesia está unida por una confesión congregacional de fe. Yo creo que tú mires esto, vamos a regresar por un momento a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, todos lo tienen, hermano. Vamos a leer los versos 4 al 6.
antes de leer los versos 4 y 6, yo solamente quiero resaltar el hecho de que los versículos 1 al versículo 3 constituyen una súplica, un llamado de Pablo a la iglesia a preservar qué cosa. La unidad de la iglesia. ¿Sí o no? Los versículos 1 al 3. Y esto lo vemos, hermano, que el versículo 3 dice, bueno, el versículo 2 una vez más dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. El verso 3 dice, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es un llamado a preservar la unidad de la iglesia, esforzarnos por mantener este aspecto pactual de nuestra relación como creyentes con Dios y los unos con nosotros. Sin embargo, yo quiero que tú notes que Pablo, hermano, enfatiza, o Pablo más bien fundamenta este llamado a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En otras palabras, este llamado a mantener la unidad de la iglesia, Pablo la fundamenta en qué, hermano. ¿Cuál es el fundamento de Pablo? Yo creo que tú lo mires ahí. Verso 4 y al verso 6. Todos hemos sido llamados a la misma vocación. Fíjate, hermano, cómo dice el texto. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Qué es eso, hermano? Hermano, lo que nosotros estamos leyendo en estos versículos no es más que una confesión congregacional de fe. Esto es lo que la iglesia cree a la luz de la Biblia. Esto es lo que la iglesia, esto es lo que mantiene unida a la iglesia. Una confesión congregacional, hermano, de fe. ¿Qué es lo que nosotros creemos unánimemente? Bueno, nosotros creemos unánimemente que hay un solo cuerpo, que hay una sola iglesia. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados, hermano, con el credo de los apóstoles? ¿Cuántos han leído el credo de los apóstoles anteriormente? De Apóstol Creed. ¿No? Okay. Exactamente. El que dicen los católicos. La próxima clase, ya voy a decir la próxima clase. Para el próximo domingo, ay Dios mío, no es domingo, para el próximo miércoles voy a traer 3 confesiones históricas de la iglesia y las vamos a leer aquí. Una es el credo de los apóstoles y otro es, hermano, el credo de Nicea. Que estos son credos, hermano, que han unido a la iglesia históricamente para nuestro propio mal. La iglesia cristiana, por ignorancia y por un esfuerzo en alejarnos, en distinguirnos de la iglesia católica romana y por la ignorancia que muchas veces nos consume, hemos abandonado los credos históricos de la iglesia y no los repetimos, no los memorizamos, porque decimos, eso es católico romano, eso de los católicos. Y la razón por la cual la iglesia católica los tiene no es porque los credos son católicos romanos, sino porque esos son las creencias. Recuerden que la iglesia católica es una distorsión de la iglesia cristiana. Entonces ellos preservaron los credos de la iglesia cristiana. Por ejemplo, los católicos, por eso que los católicos creen en ¿qué? En la Trinidad. La Trinidad es una doctrina clave de la fe cristiana. ¿Por qué los católicos no creen? Por una vez más, porque ellos son una distorsión de la iglesia cristiana histórica. Y ellos preservaron muchas cosas de la iglesia y distorsionaron otras muchas.
Ahora bien, la razón por la cual menciono esto es porque parte del credo de los apóstoles dice, creo en una iglesia católica. ¿Saben lo que significa la palabra católica? Universal, ¿no? Universal. La iglesia históricamente ha creído que hay una sola iglesia universal. O sea, nosotros no creemos que esa iglesia es la católica romana. Ese distintivo romano es lo que hace toda la diferencia. Pero nosotros creemos que hay una iglesia universal. De hecho, creemos que las iglesias locales son unas expresiones físicas, visibles, de la iglesia universal o de la iglesia invisible. Pero nosotros creemos que hay una sola iglesia. Porque, hermanos, nos podemos diferenciar en nombres, nos podemos diferenciar en muchas cosas, pero hay doctrinas claves que nos mantienen unidos con creyentes que han vivido incluso en otras épocas. ¿Cuáles son esas creencias? Que hay una sola iglesia, dice el apóstol Pablo, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así también como fuiste llamado a una misma vocación, una misma esperanza de vuestra vocación. Hay un solo Señor, hay una sola fe, hay un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Estas son verdades fundamentales. Esta es una confesión de fe congregacional de la iglesia. La iglesia, amados hermanos, es una comunidad confesional porque está unida por una confesión mutua de fe, basado en la palabra de Dios. Por ejemplo, mira conmigo, hermanos, 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. Vamos a leer, hermano. Bueno, 15 y 16. El hermano que lo tenga, por favor. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Eso, hermanos, muchos eruditos bíblicos piensan que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tomó esta porción de una confesión histórica de la iglesia de aquel tiempo y la escribió en su carta a Timoteo, recordando a Timoteo que esto es lo que nosotros creemos acerca de Cristo. Dice, e indiscutiblemente, y hay traducciones en inglés, hermano, que dice, indiscutiblemente nosotros confesamos que es grande el misterio de la piedad. Esta es parte de una confesión de fe. ¿Cuál es la confesión de fe, hermano? ¿Qué es? Vamos a hacer un ejercicio rápido. ¿Cuántas doctrinas acerca de Cristo están implícitas en ese verso 16? Esto es lo que nosotros tenemos que creer acerca de Cristo. Es lo que la iglesia universalmente ha creído acerca de Cristo. Cuando dice, Él fue manifestado en la carne, ¿a qué doctrina bíblica se está refiriendo ahí? Que se hizo hombre. ¿Y cómo se llama esa doctrina bíblica? Encarnación. Pero también hay otra doctrina bíblica muy importante acerca de Cristo ahí. ¿Y sabe cuál es, hermano? La preexistencia de Cristo. Cuando él dice, Él fue manifestado en carne, lo que está diciendo de nosotros creemos que Él existía antes de la creación, antes de la encarnación, ya Él existía. Él solamente se hizo visible, se hizo carne en la encarnación.
Por eso Juan, en el capítulo 1 del Evangelio, capítulo 1, verso 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por eso Jesús le dijo a los fariseos: Abraham vio mi día, que vendría mi día, y se gozó. Y los fariseos dijeron: tú no tienes ni 50 años todavía, ¿cómo tú dices que Abraham vio tu día? Y él le dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. La persistencia de Cristo es importante porque es un recordatorio, hermano, en primer lugar, de que nosotros creemos que Cristo es verdaderamente Dios. Él no vino en la existencia cuando se hizo hombre, en la encarnación, en el vientre de María. Él se manifestó en carne. Esa expresión nosotros creemos, por eso él dice: grande es el misterio, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne. El que existía ante todas las cosas se hizo carne. Él es Dios que por nosotros hizo carne, vindicado en el Espíritu. ¿Qué doctrina hay ahí, hermano? Cuando Cristo fue vindicado, aleluya, por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de que vindicado en el Espíritu, estamos hablando de que el Espíritu Santo demostró, le voy a dar un hint, públicamente, que Cristo verdaderamente es quien dijo que era: el Hijo de Dios, el Mesías. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando el Espíritu Santo vindicó a Cristo. Cuando fue bautizado, se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, y el Espíritu Santo descendió sobre él. Pero hubo un momento histórico en la vida de Cristo en que el Espíritu Santo, recuerden, Cristo fue crucificado. ¿Por qué? ¿Por qué los fariseos crucifican a Cristo? Porque él estaba diciendo, él decía que él era el Hijo de Dios, y ellos entendieron bien lo que eso significaba, porque ellos estaban diciendo: este se hace igual a Dios, y por eso lo crucifican, entre otras cosas. Pero el Espíritu Santo lo vindicó. Cuando murió y que dijo que dejaba el Espíritu. No, tan cerca. Se lo voy a decir. Vindicar es, déjame ver cómo la palabra vindicar es como que cuando tú eres vindicada es cuando, por ejemplo, tú eres acusada falsamente, pero tu inocencia es demostrable. Tú eres vindicada en ese sentido. O sea, se demuestra que lo que tú estás diciendo es verdad. Eso es el concepto de vindicación. Cuando resucitó al tercer día. Cuando dice vindicado en el Espíritu, está diciendo que el Espíritu Santo demostró que Cristo verdaderamente era quien él decía que es, cuando murió, y al tercer día se levantó de entre los muertos. El Espíritu Santo le demostró a todo el mundo: este verdaderamente es quien dijo que era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Se recuerdan cuando Cristo, por ejemplo, fue pasó por el templo de Jerusalén y dijo: destruir este templo y en 3 días yo lo reconstruiré de nuevo? ¿Y qué le dijeron? ¿Estás loco? Y dice la Biblia, él no hablaba del templo, él estaba hablando del templo de su carne, porque él iba a ser muerto, al tercer día resucitaría. Vindicado, ¿qué es lo que creemos? Esto es la confesión de la iglesia, hermano, que sostiene la unidad de la iglesia. ¿Qué es lo que nos hace venir juntos? ¿Qué es lo que nos hace permanecer juntos? Animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros. ¿Qué es lo que nos hace perseverar en esta comunión de pacto que tenemos en la iglesia? ¿Qué es lo que nos hace permanecer en la fe? Hermano, la común convicción, la común fe, hermano, nuestra confesión de fe de que Cristo es verdaderamente Dios, que vino, se hizo hombre por nosotros, murió y fue resucitado el tercer día. Tú necesitas creer eso para ser salvo. Contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones. ¿Cuándo Cristo fue proclamado entre las naciones, hermano?
De hecho, hermano, en esta confesión de fe, no solamente está lo que nosotros creemos acerca de Cristo, sino también la implicación de tener esta confesión de fe. Vamos a dejar proclamado entre las naciones para último. Pero voy a leerlo de nuevo. Dice: Él fue manifestado en la carne, indicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Cuándo Cristo fue recibido en gloria? Cuando Cristo ascendió. Aquí tenemos una común confesión de fe. ¿En qué, hermano? En la encarnación de Cristo, su persistencia, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. Nosotros creemos que Cristo ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Ahora mira cómo esto, hermano, afecta la manera en que la iglesia vive. Porque creemos todo esto. La iglesia es una iglesia misionera. ¿Dónde usted lo ve en el pasaje, hermano? Mira el texto. O sea, porque creemos todo esto, la iglesia es una iglesia misionera. ¿Dónde usted lo ve en el texto? Cuando dice que es proclamado a todas las naciones. Cuando dice que es proclamado entre las naciones, creído en el mundo. La iglesia, amados hermanos, no es solamente una comunidad confesional, la iglesia es una comunidad misionera, porque nuestra confesión de fe nos impulsa a ir y predicar. Para que otras naciones crean, otra gente crea que Cristo es verdaderamente Dios, que se hizo hombre, murió verdaderamente, fue enterrado, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Y cualquiera que cree en Él y se arrepiente de sus pecados no perecerá eternamente, sino que tendrá vida eterna. Hermanos, la iglesia es una comunidad confesional porque sus miembros los miembros que la componen han hecho una confesión verbal de fe y han hecho una confesión pública de fe en el bautismo, a través del bautismo, pero también es una comunidad confesional porque la iglesia, hermanos, permanece unida alrededor de una confesión congregacional. Esto es lo que nosotros creemos. Ahora, ¿por qué esto es importante, hermano? Bueno, esto es importante, hermano. Tener una confesión de fe en la iglesia es importante porque, en primer lugar, preserva la unidad de la iglesia. Preserva también la pureza doctrinal de la iglesia. Y provee, hermano, claridad doctrinal. Si tú quieres saber qué es lo que una iglesia cree, ¿dónde tú tienes que ir, hermano? A su confesión de fe. Hermanos, pero una confesión de fe también resalta la Biblia como la suprema autoridad de la iglesia, porque las confesiones de fe están basadas en la Biblia. Ahora, piensa conmigo por un momento en esto, hermano. Muchas personas hoy, cuando van a buscar una iglesia para ser parte de ella, como hemos dicho otras veces aquí, generalmente buscan ¿qué cosa? ¿Cuáles son los programas que tienen? ¿Tienen programas para los jóvenes? ¿Tienen qué tipo de música usan? ¿Contemporánea o tradicional? Y siempre estamos buscando, hoy hermano, usamos parámetros equivocados para buscar una iglesia. Cuando tú, por ejemplo, te mudas a otra ciudad y tú vas a buscar una iglesia para ser parte de ella, lo primero que tú tienes que buscar, ¿qué cosa es? Su confesión de fe. ¿Qué es lo que mantiene unidos a esos hermanos? ¿Cuál es la confesión que ellos, en la que ellos están de acuerdo? Que es bíblica. Por eso, hermano, hoy muchas veces tú vas a buscar el website de muchas iglesias y no hay mucha información acerca de lo que esa iglesia cree. Las que algunas ni siquiera confesión de fe tienen. Pero tener una confesión de fe congregacional, hermano, es bueno para la iglesia, porque la iglesia es una comunidad ¿qué? Confesional. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Tú conoces cuál es la confesión de fe de nuestra iglesia? Más o menos.
nosotros tenemos, hermano, nuestra confesión es la Confesión Bautista de Fe de 1689. Y eso es lo que nosotros creemos a la luz de la Escritura. La confesión, y a los que están tomando clase de membresía, le dimos una copia de la confesión de fe, porque para ser miembro de la iglesia tú tienes que estar de acuerdo con lo que está en ese documento, porque eso es un resumen de lo que nosotros creemos a la luz de la Biblia. ¿Y por qué decimos que para ser miembro tienes que estar de acuerdo con esa confesión de fe? Porque la iglesia es ¿qué cosa? Una comunidad confesional. Estamos unidos en una sola confesión de fe. ¿Verdad? Eso es lo que nos une, lo que nosotros creemos. Y hermano, con esto nosotros terminamos esta porción que tiene que ver con las características de una iglesia. Y quiero terminar, porque hace no fue el tiempo, resumiéndola rápidamente, porque quiero que se te grabe en tu cabeza, hermano, en tu mente. Nosotros hemos aprendido, hermano, que la iglesia es una comunidad, en primer lugar, cristocéntrica. Es una comunidad que opera o funciona por la obra del Espíritu Santo. Es una comunidad que busca la gloria de Dios. Y la iglesia cristiana, la iglesia verdadera, es una comunidad pactual. Y hoy vimos que la iglesia es una comunidad confesional. Cada una de estas virtudes, hermano, o estas características, te deben distinguir a ti como creyente. Yo quiero animarte, a la luz de esta verdad, a que tú, hermano, estudies la confesión de fe de nuestra iglesia, que evalúes tu confesión personal de fe, personal de fe, y que evalúes estudie nuestra confesión congregacional. Amados hermanos, uno de las virtudes o de los beneficios de tener una confesión de fe en la iglesia es que eso te va a guardar de ser arrastrado, eso te va a guardar de ser arrastrado, hermano, por herejías. ¿Cuántas herejías no hay hoy en día? Como decía la hermana Jessica ahorita, hay mucha falsa doctrina. ¿Cuántas no hay alrededor de nosotros? ¿Cómo nosotros combatimos esa falsa doctrina? ¿Cómo nosotros identificamos esa falsa doctrina? Cuando la iglesia tiene una confesión de fe que está basada en la Escritura. Y esto, hermano, no quiero que lo busque porque se me fue el tiempo, pero yo lo voy a leer. Por eso que esa es una de las implicaciones de lo que le dijo Pablo, precisamente a los Efesios, en el capítulo 4. Yo te lo voy a leer. Dice el texto, Efesios 4:3, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice: para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Hablar la verdad en amor, hermano, es una de las explicaciones de tener una confesión de fe. Porque la verdad que nosotros hablamos, ¿cuál es? Lo que nosotros creemos acerca de la Biblia. La verdad que nosotros hablamos, que debemos hablar unos a otros, es la revelación que Dios ha hecho de Él en su palabra. Es la manera de animarnos, es la manera de confrontarnos unos a otros, es la manera de amonestarnos unos a otros cuando hablamos informados por la palabra de Dios, hermano, y por una confesión mutua de fe. Es por eso que tener una confesión es tan importante. Yo quiero animar a cada uno de ustedes que se familiarice con nuestra confesión de fe, con la confesión de fe de tu iglesia, para que tú puedas defender tu fe. Y tú puedas saber por qué es lo que tú crees y por qué tú crees lo que crees. Si usted se fija, lo que han leído la confesión nuestra, la confesión bautista de fe, tiene cada párrafo, al final de cada oración hay un numerito. Cuando usted va debajo de cada párrafo están los números. Y por ejemplo, donde dice el número 1, usted busca el número 1 y usted va a ver varios textos de la Biblia. Y lo que eso significa es que lo que dice en esa oración sale de esos textos de la Biblia, porque la base
la autoridad de la confesión de fe no es la sabiduría de los pastores, sino que es la palabra de Dios. Amados hermanos, que el Señor nos conceda por su gracia de crecer en estas características de una iglesia verdadera. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Padre, gracias te damos, Señor, por nuestro tiempo juntos en tu palabra. Te damos gracias, Señor, por edificar nuestra fe, por sostener nuestra fe y por guiar nuestra fe. Te damos gracias, Señor, porque, oh Dios del cielo, es tu Espíritu Santo quien abre nuestro entendimiento para que podamos entender tu palabra y mueve nuestra voluntad para que podamos hacer una confesión, Señor, de fe personal y congregacional. Amado Dios, yo te ruego que tú bendigas a tu pueblo en esta noche. Y yo oro por primera, oro, Señor, que tú nos ayudes a, Señor, manifestar estas características en nuestras vidas. Que seamos conocidos por una iglesia cristocéntrica, Señor, que opera bajo la obra del Espíritu Santo, por la obra de tu Espíritu Santo. Que seamos conocidos como una iglesia que busca tu gloria sobre todas las cosas. Como una iglesia, Señor, que es una comunidad pactual. Ayúdanos a ser conocidos como una comunidad, Señor, confesional. Y también como una comunidad misionera que va, Señor, a todo el mundo a predicar el Evangelio. Yo te lo ruego, por Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano, que la gracia del Señor sobreabunde en tu vida.